palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo en el libro Deuteronomio capítulo 17 versos 14 al 20. Y dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Qué maravilloso, precioso nuestro Dios, cómo da las instrucciones más sabias y precisas para que un pueblo al que él mucho ama, el pueblo de Israel, pueda tener un rey. Tiene que respetar la soberanía de Dios. A los electores, o sea, al pueblo, el Señor le da normas sobre el modo cómo deben hacer la elección. Así lo enseña los versos 14 y 15. Se supone aquí que andando el tiempo, el pueblo deseará tener un rey cuya pompa y cuyo poder serán considerados como el mejor medio para hacer que la nación judía tuviese prestigio y grandeza entre los países vecinos. Así es muchas veces. El Señor da un mandamiento y el hombre quiere hacer de ese mandamiento fisga. El hombre quiere hacer de ese mandamiento una manera de vivir como él quiere. Se le dan instrucciones por esta preciosa palabra para dicha elección. Si quieren tener rey sobre ellos, conforme Dios preveía que habían de desearlo algunos siglos después, entonces deben pedir consejo a Dios mismo y poner por rey al que Dios escoja. Consiguientemente, cuando el pueblo deseó un rey, recurrió a Samuel, el profeta del Señor, y tuvo a Saúl por rey. Después de él, David, Salomón, Jeroboam, Jehú y otros fueron escogidos por los profetas. Recomienda el Señor que no se deben escoger a un extranjero. No estaba hablando el Señor de la nacionalidad, estaba hablando del principio, del fundamento, del sentimiento, de la pasión,
del deseo, del temor a Dios. Es que así camina el pueblo que ama y teme a Dios, bajo pretexto de fortalecer sus famosas alianzas, porque ese rey extranjero iba, como lo hizo, a introducir usos y costumbres extraños al pueblo de Dios. También se dan leyes para el príncipe que haya de ser elegido para la debida administración de su gobierno. Debe evitar con toda diligencia todo aquello que pueda apartarle de Dios y del cumplimiento de su santa ley. Las riquezas, los honores y los placeres son los tres grandes obstáculos contra la piedad. Riquezas, honores y los placeres. El mandatario, el gobernante, le agrada la riqueza. Aquí no vengamos con ese cuentito de que era presidente y es muy pobre, no tiene nada. Ese cuento para otro chino. Tampoco a decir que no le agradan los honores. El toque de trompeta solo es para honra y gloria de Dios. Pero ahora las notas que se les llaman marciales, los gobernantes de las naciones lo han hecho para que ellos sean exaltados y no el santo nombre del Señor. Y por último, los placeres, lo que los gobernados no ven, pero Dios sí ve. Sus santos ojos están ahí en los placeres carnales, sexuales, personales. Ahí está. Por eso el Señor dice, por esta santa palabra, no tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, precisamente para que el gobernante, tanto en lo público como en lo privado, demuestre que tiene una sola mujer. Para eso nos llama el Señor. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta recomendación y mandato del Señor es para todos quienes ocupan lugares altos, lugares de eminencia. Por esto se les advierte al rey contra todas estas cosas y detalles. Si un rey, un gobernante, un emperador siguiese las instrucciones de la Biblia, fuese un gobernante de éxito, un gobernante de futuro, un gobernante amado por su pueblo, un gobernante que no tendría opositores, porque la mano, la bendición y la gloria del Santo de Israel están sobre él. Pero en cambio, cuando se lo hace a un lado Dios, cuando el Señor se lo posterga, cuando no se lo toma en cuenta, entonces vienen las calamidades, vienen las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, vienen los tifones, los tsunamis, los maremotos, vienen los huracanes, vienen todas estas situaciones del autor y dueño de la naturaleza, del que creó los vientos, los cielos, los mares. Jehová, Dios de los ejércitos, es su santo nombre. Tiene que aplicarse con todo esmero el gobernante a estudiar la ley de Dios. Tiene que leer la Biblia. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios.
hacer de la Biblia su norma, su costumbre, su alimento espiritual. La Biblia debe ser para el gobernante de mayor estima que todas las riquezas, todos los honores y placeres, todos los caballos, todas las esposas, mejor que millares de piezas de oro y de plata. ¿Por qué es la recompensa de Dios? La vida eterna. El Señor lo ha prometido. Le dice el Señor a los gobernantes a través de su palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 60, verso 5. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y la riqueza de las naciones hayan venido a ti. Ahí vemos cómo mueren los gobernantes en la más triste pobreza espiritual. Aunque hayan dormido en camas de oro, aunque hayan caminado por baldosas de oro, les espera el juicio del Señor. Ahí sí que nadie escapa. Allá no hay acción de protección constitucional. Allá no hay habeas corpus. Allá no hay los recursos a la Comisión y Corte de Derechos Humanos. Allá eres, como dicen nuestros muchachos, face to face, cara a cara con Dios. Habla con Él. Y debemos prepararnos para eso. El gobernante debe escribir esta ley, copiándola del ejemplar que obraba para su custodia. Siempre tener a su lado la Biblia, no como el amuleto, sino como la norma de conducta delante de Dios. En poder de los sacerdotes que servían al santuario estaba, en poder de los sacerdotes levitas. Notemos que nos es de mucha utilidad escribir en agendas o cuadernos lo que más nos impresiona y edifica tanto de las escrituras como de los buenos libros y de los sermones que oímos. Siempre tenemos una agenda para escribir, pero también debemos tener una Biblia que es la norma de conducta, como el siervo Moisés le dice categóricamente al pueblo de Israel. Y el Señor, por su preciosa y santa palabra, enseña en Mateo 13:52. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante al padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Por eso, escribir con una pluma inteligente y selectiva suple la deficiencia de nuestra memoria y nos equipa con ricos tesoros de donde podamos extraer a su tiempo cosas nuevas y cosas viejas. Qué precioso nuestro Dios. Su escritura y su lectura no servían de nada si no se ponía en práctica lo que había escrito y leído. ¿Qué hace que un gobernante lea la Biblia todos los días? Si su conducta con sus gobernados, si su conducta en sus ejecutorias de gobierno son desastrosas y contrarias a los principios que detalla, enumera y señala, educando nuestras Biblias, nuestra manera de vivir. La Biblia es el instrumento de educación, de formación. Tiene un santo propósito. La Biblia no está para que la tengamos en la biblioteca, la tengamos como adorno. El Señor dice en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso es que el Señor se glorificó en David, se glorificó en Salomón y otros gobernantes más, porque temieron a su palabra,
aún cuando también se torcieron, pero el Señor supo darles un buen latigazo a cada uno, porque el Señor al que ama, a ese lo azota. Al que no acepta su disciplina, lo hace a un lado y lo tiene por bastardo. Por muy encumbrado que se hallase, su espíritu debía de conservarse humilde para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Pero algo precioso, cuando se rebeló Israel, le dijo al profeta Samuel: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, querían ser iguales que los demás. Ya no querían ser un pueblo especial. No querían ser, como el Señor dice, mi especial tesoro. Ya no querían. Querían era andar en el vandalaje, en la borrachera, en la orgía, como las demás naciones. Pero el Señor le dijo: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, hasta que no reine sobre ellos un hombre. Y así fue. Les puso un rey y le dijo el Señor: dile qué es lo que va a hacer ese rey. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos, a los miembros de su gobierno. A ese les iba a dar, y les dio, y les sigue dando, y les dará. No era para el pueblo, era para sus conmilitones. Por tanto, les designó un rey para que ellos vivan conforme querían. Pero el Señor les dijo: diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Y así están las naciones. Cuando no les cuadra un gobernante, a las calles, vamos a protestar. Y la politicastra, la politiquería dice: la voz del pueblo y la voz de Dios. Y ellos salen a insultar, a maldecir. Y la Biblia dice: no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Y después claman a Dios, pero la Biblia dice que el Señor no los oirá. Entendamos esto y sepamos elegir a un gobernante conforme a la elección de Dios. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano y saliendo fuera de él a través de los 4 puntos cardinales del país. Vamos a escuchar